Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En esta hora quiero hablarles acerca de algo, hermano. Algo primeramente en lo personal y después quiero tocarle un tema bíblico, porque no podemos hablar si no hablamos con la palabra. Creo que es fundamental que nosotros como creyentes hablemos con la escritura. Ahora, primeramente, yo quiero, por si hay alguna duda por ahí referente a mi postura doctrinal, quiero que quede claro. Todos los que me conocen bien saben que hablo muy poco acerca de mí. De hecho, no me gusta hablar de mí. Y, y quiero que hoy quede claro, si alguno no está seguro de mi postura doctrinal, quiero que hoy quede claro. Todos los que me conocen saben que vengo de un contexto pentecostal, carismático y por últimamente apostólico. Todos saben que yo fui ungido aquí en España como apóstol, que estuve en un ministerio apostólico, el cual fundamos aquí en España, y saben perfectamente que teníamos varias iglesias aquí en España, las cuales estaban bajo nuestra autoridad y trabajamos en ella. Entonces, todo esto, todo el mundo aquí lo sabe. No hay una persona en España que no lo sepa. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa, hermano? Ahora, yo lo que quiero que quede claro, que Dios me sacó de este movimiento. Dios me sacó del movimiento apostólico. Dios me sacó a mí del movimiento apostólico. Y si alguno tiene duda acerca de esto, yo voy a aclarar hoy todo esto. Mire, ¿por qué razón? Mire, primeramente, yo no pasé al movimiento reformado de la noche a la mañana. Fue un proceso de transformación con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de su palabra. No fue una emoción de un hombre, no fue un deseo emocional de la mente de que tienes que pasarte para este movimiento porque te va a dar más. No, mano, nada de eso. Nada de eso. Fue una obra genuina, total del Espíritu Santo. De hecho, cuando yo comencé a estudiar y a profundizar en la Escritura, mi primera intención fue tirar por tierra todo lo que tenía que ver con la doctrina reformada, porque habíamos ido a Cuba, mi esposa y yo, a visitar, y la familia allí estaba en la doctrina reformada. De hecho, me estaban hablándome todo el tiempo de doctrina reformada, y yo llegué aquí a España y dije, yo tengo que sacar a esta gente de la doctrina reformada. No pueden seguir allí, porque se están muriendo espiritualmente. Perdónenme, así yo decía, ¿entiendes? ¿Y qué hice? Yo empecé a profundizar, yo empecé a estudiar, yo empecé a meterme más en la escritura, más en la palabra, empecé a indagar más, empecé a estudiar teología sistemática, empecé a estudiar, meterme en los comentarios bíblicos, empecé a estudiar en las Biblias de estudio, en los diccionarios, buscaba en el griego, buscaba en el hebreo, buscaba por todos lados. ¿Y sabes qué me pasó, hermano? Me pasó que aquello que yo quería tirar por tierra, me tiró por tierra a mí. Me tiró por tierra a mí. Y yo le vengo a decir a usted que si yo tengo una postura reformada, no es por una emoción, no es por un sentimiento, es por una convicción. Y es imposible, hermano, es imposible que yo pueda volver atrás a cualquier aspecto doctrinal ni pentecostal. Respeto a los pentecostales, amo a los hermanos pentecostales, tengo muy buenos amigos pentecostales a los cuales quiero, a los cuales aprecio y a los cuales tendré siempre como amigos míos. Ahora, es imposible que yo vuelva a los pentecostales, es imposible que yo vuelva a los carismáticos, es imposible que yo vuelva a los apostólicos. Ahora, hay algo que quiero que quede claro. Si hoy yo soy reformado es porque yo estoy consciente de qué, de mi postura reformada. Una postura reformada totalmente histórica. Ahora, lo primero que yo me encontré cuando yo empecé a estudiar era lo siguiente, hermano. Lo primero que yo me encontré y lo primero que Dios me llevó a mí en la escritura es a ver a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creo que eso es algo que todo creyente tiene que tener en cuenta. Si no nos encontramos a Cristo en la escritura, de nada nos vale. Mira, hermano, algo fundamental es esto. Lo primero que tenemos que ver es a Cristo en la escritura. Y creo que, fíjate, hermano, no hay nada más importante que eso. Lo primero es encontrar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ver a Cristo, ser hallado en Él, haber nacido
de nuevo. ¿Pero por qué? Porque estamos en Cristo, haber sido escogidos en Él, haber sido predestinados en Él, haber sido adoptados en Él. Todo está en Él estamos completos, en Él no hay condenación, es en Cristo. Tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando yo empecé a descubrir primeramente que muchas veces solamente lo que se está predicando es el fuego, que muchas veces lo que se está predicando es el avivamiento, que muchas veces lo que se está predicando es la nueva dimensión, es la ola. Te está predicando otras cosas y no se está predicando a Cristo ni el arrepentimiento. Entonces me di cuenta que lo que yo necesitaba era encontrar a Cristo en la Escritura. ¿Me explico? Y después, mano, de todo eso, empecé a ver más allá, más profundamente, y me encontré con las doctrinas de la gracia. Me encontré con las doctrinas de la gracia, me encontré con las 5 solas, me encontré con la sola escritura, me encontré con la sola fe, me encontré, hermano, con estas 5, con solo Cristo, me encontré con solo Dios gloria, hermano, y todas estas posturas doctrinales históricas que están ahí, me encontré con la elección incondicional, me encontré con la predestinación, me encontré con la expiación limitada. Todas estas doctrinas me fueron abiertas por medio no de la teología, no de un seminario, me fueron abiertas por medio de la propia escritura. De la propia escritura. Hermano, yo quiero que tú y yo entendamos, si hoy yo soy reformado, es por convicción sólida, es por convicción sólida. Por eso yo te insto que tú tienes que estudiar, tú tienes que profundizar. Y hoy, hermano, te digo una cosa, a mí no me queda nada de pentecostal, nada de apostólico, nada de carismático. ¿Cuáles son mis posturas hoy en día? Yo creo en las 5 solas. Yo creo que la escritura contiene toda la verdad. Yo creo que es la norma infalible de fe-conducta, que la escritura es la regla, hermano, infalible de fe-conducta. Es la que implica, ella tiene toda la autoridad divina, es inspirada por Dios. De hecho, la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es que ninguna tradición humana puede influir en la Biblia, y por esa razón mi postura también implica que hoy en día tampoco hay profetas. Por eso mi posición implica que hoy en día tampoco puede haber una voz fuera de la escritura. Y por eso mi posición implica que hoy tampoco puede haber nuevas revelaciones, ni nuevas doctrinas, ni nuevos fundamentos que no sean en la escritura. La palabra nos dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si vamos a Isaías 8:20, la Biblia es clara cuando dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiere decir que si alguien dice algo que no está en la escritura, entonces es porque no le ha amanecido, no ha resplandecido todavía la luz de la palabra, no le ha amanecido la luz de Cristo. En otras palabras, si vamos a Hechos 17:11, la Biblia dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Qué hacían los bereanos? Los bereanos comprobaban, escudriñaban la palabra a ver si lo que Pablo decía estaba conforme a la escritura. La escritura es la norma infalible de fe y conducta. Jesucristo mismo confrontaba a los fariseos. ¿Por qué razón? Por sus propias tradiciones, porque la escritura no podía ser quebrantada. La palabra, hermano, no puede ser quebrantada. ¿Y por qué digo que hoy día no hay profeta? Primeramente porque el fundamento ha sido puesto. Pero la Biblia es edificada pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ya, dice Pablo, ya no hay otros fundamentos, porque yo como perito y arquitecto puse el fundamento. Y si alguien y nadie puede venir a poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Hebreos 1 al 2 al 3? Pablo está hablando claro y dice, el escritor de Hebreos está hablando claro y dice, Dios habiendo hablado, ¿cómo? Pasado,
de muchas formas y de muchas maneras, visiones, sueños, todas estas cosas. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos habla por quién, por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el verbo, la palabra revelada en estos días nos habla por el Hijo. En otras palabras, Dios nos habla por medio de su palabra. Yo creo, hermano, en la sola escritura. Es mi postura hoy en día. Yo soy reformado. Me explico, no me queda ninguna postura pentecostal, ni carismática, ni apostólica, pero creo también en la sola fe. ¿Qué cosa es la sola fe? Primeramente, la sola fe quiere decir que la fe no es una obra meritoria, sino que es el instrumento vacío que recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque la justificación es el acto legal y forense de Dios en el cual se declara justo al pecador, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia de Cristo que le ha sido imputada. En otras palabras, no somos justificados no somos justificados ni por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por nuestra justicia. Somos justificados por la fe y por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada únicamente por la justicia de Cristo y por la fe en Jesucristo que nos ha sido imputada y que nosotros hemos sido recibidos. Por eso, cuando tú y yo vamos a la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 28, Pablo está diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué somos justificados? Por la fe sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso, ¿qué les voy a decir, hermano? Cuando yo descubrí la doctrina de la gracia, mi vida cambió. Pude ver claramente muchas cosas. Ahora, pero no solamente, Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. Ser hallado en Cristo. Dice: no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjate como Pablo siempre marca la fe de Cristo, no nuestra fe. Porque nuestra fe, hermano, puede ser fluctuante. Nuestra fe puede variar, puede decaer. No, es la fe de Cristo. Nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo, la única fe aprobada, la única fe verdaderamente garantizada. ¿Por qué? Porque es la justicia de Cristo la que no ha sido imputada. Porque la justicia, ¿qué es? Es un don de Dios por la fe. La justicia es un don de Dios que recibimos por la fe. También, hermano, creo en la sola gracia. Yo sí sé que muchos creen en la sola gracia. Dios, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no es solo una ayuda divina. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es la causa eficiente de la salvación. Tú y yo no merecíamos salvación. Tú y yo no merecíamos nada, pero Dios en su infinita misericordia nos dio que el favor inmerecido. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos salvación. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre no merece salvación, pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Nos rescató, nos salvó, pero no por nuestros méritos, no porque seamos buenos. Nos rescató por amor, nos rescató ¿sabes qué? Por pura misericordia. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos verdaderamente muertos, pero para que fuéramos salvos, primeramente nos eligió en la eternidad, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Estando muertos en delitos y pecados, hizo algo, nos dio vida. Quiere decir que para tú y yo poder responder al llamado eficaz, primeramente necesitamos que se nos resucite espiritualmente. Eso se llama regeneración, nuevo nacimiento. Entonces, hermano, y Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Por eso que yo soy reformado.
Porque es una doctrina bíblica. Si miramos el orden aquí, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos dio vida. El hombre, ¿buscamos a Dios? No. Dios nos buscó a nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios nos dio vida. ¿Quién nos eligió? ¿Nosotros elegimos a Dios? No, Dios nos eligió cuando en la eternidad. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió a nosotros, no nosotros los escogimos a Él. ¿Entiendes? Fue Dios quien nos escogió a nosotros. Nosotros no podíamos escoger a Dios, pero precisamente por una doctrina reformada que es bíblica sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque está escrita en la palabra, no porque los reformados lo hayan dicho, no, es que es bíblica, le enseñó Pablo. ¿Y cuál doctrina? Es que el hombre está inhabilitado para buscar a Dios. O como ya se conoce, la doctrina de la depravación total. El hombre está muerto en delitos y pecados. Por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero qué bueno que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Por eso yo soy reformado, porque la palabra lo dice. No porque lo dice alguien, ni un teólogo, ni Juan Calvino. Yo soy reformado porque la palabra me lo demostró. Porque la palabra me lo demostró. Y si alguien me dice a mí ahora que porque yo no creo en apóstoles, no creo en profetas, te lo digo porque si una vez se puso un fundamento, si usted construye un edificio, no se pone el fundamento dos veces. Y los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Y no puede venir nadie a poner fundamento. Dice, ¿más ahora qué? Mira cada uno como sobreedifica sobre el fundamento, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 del 10 en adelante. En otras palabras, nadie puede sobreedificar otro fundamento que el que está puesto. No pongas otro fundamento. Quiere decir que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Ahora está la revelación especial, que es la Escritura. ¿Entiendes? Es claro, hermano, es claro. Es claro. Si quieres conocer mi postura, habla conmigo y dímela. Conversemos, hablemos. Romanos 11:6, hablando de la sola gracia. ¿Qué dice? Y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia no es gracia. En otras palabras, no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. ¿Por qué razón? Porque la salvación es una obra monergista, es una obra totalmente de Dios, no es una obra del hombre. Tú y yo no tuvimos nada que ver en la salvación. Es una obra totalmente y absolutamente de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5, la escritura dice, el apóstol Pablo nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por nuestras obras, no por nuestra obra de justicia, porque Isaías dice que nuestra justicia, ¿cómo es? Es como trapos de inmundicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Te das cuenta? En Juan capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesús trajo la salvación, Él trajo la gracia, Él trajo la verdad. ¿Entiendes? Y si allá en la iglesia en Bilbao, la iglesia reformada, gracia y verdad, predicamos una doctrina sana, predicamos la doctrina reformada, es porque somos reformados y somos 100% reformados. Es más, te voy a decir que somos 360 reformados, no solamente 100%. Y quiero que quede claro esto. Quien me conoce sabe que yo no soy de hacer este tipo de videos, pero hoy estoy haciendo este tipo de videos y que quede claro. Para todas las iglesias, para todos los hermanos, para todos los pastores.
El pastor Alejandro Díaz es 100% reformado, 360 grados. Sin mezcla y sin contaminación. Entiendo que la otra doctrina, solo Cristo. ¿Por qué razón? Porque solo a través de Cristo Él es el único mediador, Él es el único sacrificio suficiente, Él es el único fundamento, Él es nuestra única justicia, Él es el único, no hay corredentores, no hay mérito alguno, Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La Biblia dice que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro, hermano, Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro, no hay ningún otro de salvación. En ningún otro nombre, no hay otro, sino solamente en el nombre de Jesús, dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 7:25 dice la escritura, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso, ¿sabe qué? Yo creo que la salvación es un don de Dios y ese don es, ¿sabe cómo? Irrevocable. La salvación no se pierde. Con el respeto de mis hermanos que creen que la salvación se pierde, yo creo que no se pierde. ¿Tú sabes por qué? Porque es imposible que Dios mienta. Porque es imposible, una vez que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que recibimos las arras del Espíritu, que es el pago anticipado de una compra, que es la garantía de que una transacción va a ser hecha. Es imposible que la salvación se pierda. Efesios capítulo 1, verso 13, verso 14, dice que una vez que creímos en Él, que oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, dice la Escritura claramente que fuimos sellados con el Espíritu. Dice que el mismo Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Lo siento, la salvación no se puede perder, porque si miramos el orden, entonces si se perdiera la salvación, Dios quitara el sello y pusiera el sello, echara hacia atrás la garantía y pusiera de nuevo la garantía, entonces Dios sería mentiroso. No puede ser así, porque Dios es un Dios que no miente. Dios no es hijo de hombre que miente, ni no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿Entiendes? Es imposible. Por eso es que a Dios es toda la gloria. Solo y Dios gloria. Solo y Dios gloria. ¿Por qué solo Dios gloria? ¿Por qué razón? Porque si la salvación es por medio de Cristo, entonces, si verdaderamente tú y yo si tú y yo verdaderamente, como dice la Escritura, que está ratificado, hemos sido escogidos en Él. Todo esto es bíblicamente demostrado, como estoy demostrando aquí. Entonces, la salvación es totalmente de Dios. En esta salvación, en esta justificación, solamente Dios recibe la gloria. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el hombre, no aporta nada a la salvación. Y la adoración es el fin último para la gloria de Dios. Si vamos Romanos 11:36, la Escritura dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Todo es de Él. De Él y por Él y para Él. De Él, ¿qué es? Todo. De Él recibimos la salvación, de Él recibimos la herencia, de Él recibimos la justificación, de Él recibimos el llamado, de Él recibimos la elección, de Él recibimos la predestinación, aún de Él recibimos las bendiciones materiales que tenemos. Por eso de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria en todo. ¿Te das cuenta? Efesios capítulo 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebed, hacedlo todo para que para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, que nos habla de que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, dice el verso 4. El 4 que dice, el 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué bendición espiritual recibimos? Que hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora dice, ¿cómo nos escogió? Nos escogió en amor,
habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Pero para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, a Dios sea la gloria. ¿En qué? En la salvación, en la elección, en la predestinación y en la adopción. Si tú y yo ahora mismo, si tú y yo no, yo no. Si tú, hermano, que me estás escuchando, quieres negar la elección, quieres negar la predestinación, quieres negar que la salvación se pierde, ahora es asunto tuyo con Dios. Porque la Biblia lo dice. Yo te digo por qué soy reformado. Porque la Biblia lo dice. Te lo puedo demostrar por la Biblia, te lo puedo demostrar por la teología, te lo puedo demostrar por los padres de la iglesia, por todos esos lados. Yo lo que no quiero hablar mucho, pero si yo hablo, lo demuestro por todos los lados. ¿Sabes por qué hablo así hoy? Porque hoy es día de hablar así. Alejandro no habla mucho, pero cuando habla, va a hablar. Y lo voy a hablar así. Y quiero decirte una cosa, que en medio de todo esto, lo estoy hablando para la gloria de Dios. Lo hablo para la gloria de Dios. Porque la Biblia me manda a ejercer, ¿sabes qué? A hacer defensa del Evangelio. Y a presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. Sí, la Biblia lo manda. La Biblia lo manda. ¿Y por qué soy reformado? Porque creo también en el Tulí. Sí, yo creo en la doctrina de la gracia. No solamente las 5 solas, creo en la doctrina de la gracia, hermano. Creo en la doctrina de la gracia, creo en la depravación total. Lo ahorita lo mencioné. La Biblia es clara, no hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3, versículo del día al 12. Y voy a hablar claro. Esto es para todos. Y quede claro, para todos. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Es decir, el hombre está incapacitado para buscar a Dios. El hombre está incapacitado, inhabilitado para buscar a Dios. Por eso fue Dios quien buscó al hombre. Fue Dios quien buscó. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque para él le son locura. En otras palabras, el hombre no puede buscar a Dios. El hombre está inhabilitado. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién? ¿Cómo son engendrados? ¿De voluntad de hombre? No. ¿De voluntad de carne y sangre? No, hermano, son engendrados por voluntad de Dios. Si miramos aquí, fíjate, no nacen porque creen. Creen, ¿por qué? Porque nacen. ¿Y nacen de quién? Nacen de Dios. ¿Quién da el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento lo da Dios. Y cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, entonces ¿qué creemos? Si Dios no nos regenera, si Dios no nos da vida, entonces no podemos creer. Entonces no podemos creer. No podemos creer. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú y yo respondimos al llamado eficaz de Dios, a la gracia irresistible, fue porque Dios nos dio vida. Un muerto no puede responder. Pablo estaba predicando en Listra. ¿Y por qué Lidia, que estaba allí en el río, respondió? Dice la escritura en Hechos 16:14, porque Dios le abrió el corazón. Dios le abrió el corazón. Si Dios no nos abre el corazón, tú y yo no podemos responder al llamado eficaz de Dios. Juan 6:44, ninguno puede ir a mí si el Padre no le trajere, dijo Cristo. Ay, Señor, es que yo fui el que vine al Señor. No, tú no viniste al Señor. Si el Padre te trajo a Cristo. Lo otro es humanismo, lo otro es orgullo.
Por eso es que la doctrina de la gracia, ¿sabes lo que nos hace? Nos derriba el orgullo. ¿Qué pasó conmigo? Me derribó el orgullo. Yo tenía miedo. Te soy sincero. Iba a perder mi estatus. Iba a perder mi posición. Iba a perder quién yo era. Iba a perder la gente que trabajaba conmigo. Gente que quiero. Gente que aprecio. Gente buena. Sí, algunos que quiero, algunos que aprecio mucho. Sí, iba a perderlo. Y con algunos todavía hablo y los saludo y hablamos y conversamos. Y tenemos magnífica relación. Pero los principios de la escritura, yo me di cuenta que no podía violarlos. Y cuando me di cuenta, la elección incondicional, primeramente es eterna. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que yo soy el que tengo que elegir a ti? No, mano, no. Dios me eligió en la eternidad. Usted no eligió a Dios, Dios lo eligió a usted. Usted no eligió a Dios, Dios fue el que lo eligió a usted. Dios lo eligió a usted porque Dios es soberano, porque la elección es soberana, porque a Él le plació, porque a Él le plujo. Y no está basada, ¿sabe qué? En una previsión de fe, en que, que Dios dijo, bueno, yo lo voy a elegir porque yo sé que Él un día va a creer. No, nada de eso. Dios lo eligió a usted ni por sus obras ni por sus méritos. En eso yo creo. Por eso yo soy reformado. No se engañe. No me queda un ápice de apostólico. No me queda un ápice de carismático. No me queda un ápice de pentecostal. Soy reformado desde la cabeza hasta los pies. Si en algo de lo que estoy diciendo usted se hiere, le pido perdón. Pero tengo que hablar así hoy. Romanos capítulo 9, verso 15, 16 dice la escritura, tendré misericordia del que tenga misericordia, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Dios fue a escoger, ¿qué dijo? Fíjate, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice, no habían hecho aún ni bien ni mal, pero para que se cumpliese el propósito de Dios, conforme a la elección, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hay justicia en Dios, dice Pablo. No, de ninguna manera. Porque Dios al que quiere endurece. Y al que no, no. Entonces te vas a poner tú, que eres el vaso, te vas a poner al alfarero. No contiendas con el hacedor, hermano. No contiendas con el hacedor. Hechos 13:48. Vamos allá. Dice la escritura. ¿Quiénes creyeron en Hechos 13:48? Pablo estaba predicando en Hechos 13:48. Y dice que Pablo predicaba allí y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos. Creyeron todos los que estaban ordenados. Hay otra versión que dice, creyeron todos los que estaban elegidos para vida eterna. Por eso, hermanos, que yo estoy convencido de lo que creo. No. No venga poniendo en duda mi posición. No venga poniendo en duda la posición de la Iglesia Reformada, Gracia y Verdad. Ni aquí en Pamplona ni allá en Bilbao. No la ponga en duda. Somos 100% reformados. Y creo en la expiación limitada. Y lo siento por los provisionistas. Pero creo en la expiación limitada. Creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para proveer la salvación a su pueblo, no al mundo entero. Lo demostramos, vamos a demostrarlo bíblicamente. Juan capítulo 15, Juan 10:11, dice la escritura.
Dice la Escritura, el buen pastor, ¿por quién da su vida? ¿Por el mundo? No, por sus ovejas. Cristo dijo en Juan 17, no te pido por el mundo, te pido por esto y por lo que han de creer por la palabra de ellos, no por el mundo. Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, ¿qué dice? ¿Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al mundo de sus pecados? No, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mano, a su pueblo. Cristo murió por su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no por el mundo. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Bien. Solamente algunos textos. Solamente algunos. Puedo profundizar más si quiere. Puedo profundizar mucho más. Todo el mundo sabe que me gusta que me pregunten, pero no me gusta debatir por gusto. Soy alguien que no me gusta perder tiempo. Me gusta ganar tiempo. Invierto en quien hay que invertir. Preparo para dejar un legado. Siempre lo he hecho y lo haré. Me gusta capacitar, me gusta preparar. Creo que los líderes son fundamentales. Y mi objetivo es ese. Dejar líderes preparados. Dejar una iglesia capacitada. Con la ayuda de Dios siempre. Y todo para la gloria de Dios. Que quede claro. Creo también en la gracia irresistible. La gracia irresistible. Sé que muchos ahora van a, pues después que vean el mensaje, van a decir, ¿qué le pasa? No te preocupes. No se preocupe. Quiero dejar mi posición clara hoy, hermano. Clara, que quede clara, concisa y firme. Sin dudas. Sin dudas. Porque como dice Pablo, si soy lo que soy, es por la gracia de Dios, hermano. Porque estar aquí es por la gracia de Dios. Y si lo dejé todo, lo dejé por el Señor. Pero te soy sincero. Pablo en la segunda epístola de los Corintios escribe una epístola defendiendo su ministerio. Porque habían personas que estaban desacreditando su ministerio, lo querían lanzar por tierra. Hay ocasiones en que tenemos que defender nuestra posición. Y es lo que estoy haciendo y es bíblico. Y es bíblico. Así que hoy, hermano, es el momento. Que quede claro cuál es mi posición para todos. Creo en la gracia irresistible. Creo en la gracia irresistible. ¿Qué cosa es la gracia irresistible? Creo que Dios, hermano, no fuerza, sino que transforma la voluntad del hombre. Cuando Dios regenera al hombre, el hombre está muerto en delitos y pecados. Dios nos regenera, Dios nos da vida, Dios nos transforma la voluntad. Cuando el hombre está muerto en delitos y pecados, Dios lo resucita. Esa voluntad es transformada y entonces el hombre se da cuenta que es pecador y voluntariamente viene al Señor, no por su voluntad, sino por voluntad de Dios. Por eso es que la Escritura dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se refiere a la salvación, Filipenses 2:13. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien nos ha cambiado, no nosotros. El hombre no busca a Dios, márcalo. Juan 6:37 dice la Escritura, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién te toca? El Padre. ¿Quién te trae a Cristo? El Padre.
Ezequiel 36, 26 y 27, promesa del nuevo pacto. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Regeneración. Todo, ¿qué dice? Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo mismo que Jesús habla con Nicodemo. Nuevo nacimiento, regeneración. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de Dios. Romanos 8:30, aquel que os llamó, a estos también justificó. Dios te llama y te justifica. Te llama eficazmente. A los que antes conoció, eligió, también los predestinó, claro, para ser adoptados, claramente en Efesios 1. Ahora dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, ¿qué pasa? También glorificó. Es una obra terminada. Si tú hoy, hermano, no estás consciente de lo que estoy diciendo, es porque no tienes los ojos abiertos, porque la Biblia es clara. No te está hablando en presente, no está hablando en futuro. Te dice que ya está hecho. Ya está hecho. Ahora, fíjate. Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de Lidia. Bien, ahora, mira, hermano, vamos a ver un poquito más allá. Y otra cosa, en medio de todo esto, hay personas que también dicen, uy, no. Y todo esto también es que Dios nos preserva. ¿Sabes por qué? Porque lo bueno que tenemos en todo esto es que Dios nos hace perseverar. Hay personas que dicen, oh, ¿cómo así? Sí, hermano, tú y yo perseveramos también. Una de las doctrinas reformadas es la perseverancia de los santos. Por eso es que el creyente no se pierde. El verdadero creyente no se pierde. ¿Quién se pierde? El que no ha sido nunca regenerado. El que no ha sido nunca creyente. El que nunca ha sido salvado. El que nunca ha sido verdaderamente llamado ni justificado por Dios. Nada de eso. Pero el verdadero creyente que ha sido escogido, elegido, predestinado, justificado por Dios, ese creyente nunca se perderá porque será preservado por Dios, porque Dios lo preserva, porque la salvación no se pierde, porque la seguridad de Dios no está en un hombre, está en Dios, la salvación es de Dios. La Biblia dice en Timoteo, dice la Escritura, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Quién es el fundamento de Dios? Cristo es el fundamento que ha sido puesto por los apóstoles y profetas, porque no hay otro fundamento más que el que está puesto. Y tiene un sello, dice Pablo ahora. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, muchas veces se piensa que estar en la doctrina de la gracia, o ser reformado, o ser calvinista, es jugar con el pecado. Mentira, hermano. Eso es mentira. Ser reformado, ser calvinista, vamos a decirle así. A ver, que mira, mira, te voy a explicar. Esa es otra fortaleza, por decirle así, que muchas veces hay. Que usted sea reformado o tenga una postura calvinista, no tiene que ver eso. Mira, ¿por qué me voy a ir un momento del tema y voy a regresar? ¿Por qué yo soy reformado? ¿Por qué soy calvinista? ¿Y por qué me mantengo en esta postura? Te voy a decir, primeramente, porque es histórica. Primeramente, es bíblica. Segundamente, es histórica. ¿En qué aspecto? La predicaron los apóstoles. La predicó Cristo. La predicaron los apóstoles. Después la predicaron los padres de la iglesia. ¿Quién eran los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Después vino el periodo de oscurantismo en el periodo de la iglesia. Y después, ¿quiénes vinieron? Los reformadores, los cuales siempre decimos que se llaman somos reformados porque venimos de la doctrina de los reformadores. Bien, pero ¿sabes qué hicieron los reformadores? Los reformadores tomaron la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza
que enseñaban también los padres de la iglesia, que aprendieron de los apóstoles, como Policarpo, que era discípulo del apóstol Juan, y todos los demás padres y todos los demás discípulos de los apóstoles. ¿Y qué hicieron? La tomaron y la volvieron a restaurar. Por eso se llama reforma, porque empezaron a reformar aquello que se había perdido, porque ellos venían de la Iglesia Católica y estaban tratando de reformar nuevamente que las doctrinas fundamentales, la sola escritura, la sola fe, la justificación por la fe, ¿entiendes? Es decir, ellos estaban retomando lo que los apóstoles enseñaban, lo que Cristo enseñó, lo que los discípulos de los apóstoles, que son los llamados padres de la iglesia, enseñaron, y ahora ellos estaban enseñando esto. Por esa razón, la doctrina reformada es una doctrina histórica y sólida. Una es bíblica, una es histórica y la otra tiene fundamento en todos los aspectos. ¿Te das cuenta? Pero seguimos. Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermano, si tú estás en Él, tú no te pierdes. ¿Por qué? Porque tú perseveras en Cristo. Dios te va a perseverar, te va a hacer perseverar en Él. Nada te separa de Cristo, nada te separa de Él. Dios te hace perseverar. Dios te está llevando a un proceso de madurez. El que dice, comenzó la obra en ti, Él te perfecciona. Estás en un proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida. Por eso que Romanos 8, después que nos habla de la cadena de la salvación, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y también los llamó y los justificó y los glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No lo escatimó. Ahora después dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y si nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni la espada, nada, entonces la salvación es imposible que se pierda. Por eso Dios nos hace perseverar, Dios nos preserva, y por eso los creyentes perseveran en Él. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 verso 5 dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Dios te preserva, Dios te guarda con su poder. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué perseveramos? Primeramente porque Dios nos preserva. Segundamente porque la salvación no se pierde. Y segundamente porque la seguridad está en Dios y no en el hombre. Entonces, por todas estas razones que te estoy diciendo, es que te digo que yo soy un cristiano reformado. Un cristiano reformado. Un cristiano bíblico. Un cristiano sólido. Un cristiano totalmente centrado en la Escritura. Y ordenado en todos sus aspectos. Así que saben ya cuál es mi posición, saben cuál es la posición de la Iglesia Reformada Gracia y Verdad. Nuestra confesión es la confesión bautista de Londres de 1689, para aquellos que no la conocen. Y estamos también afiliados aquí a la Iglesia Reformada Gracia y Verdad de Pamplona, que pastorea el pastor Ariel Romo. Entonces ya saben todo, mis hermanos. Si usted tiene duda de algo, es porque quiere. Que Dios le continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo. Y comparte este video, hermano. Compártalo. Para que cualquiera que tenga duda sepa la realidad. Y no esté distorsionado. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde. Un fuerte abrazo para todos.